paró la línea para saber qué pasaba con el cuerpo delegado. Fue una emoción enorme porque fue espontáneo. En principio nos llamaron zurdito. Cuando empecé a trabajar, fui cadete de limpieza y de mandados de una casa de electricidad en Palermo, en el Barrio Norte. ¿Cómo eran las condiciones laborales de esa época? Y en esa época llegabas y trabajabas como sea, te mandaban a limpiar, tenías que limpiar los pisos, los vidrios, y había un gritón que te decía las cosas que tenía que hacer, y como era muy pibe, de repente hacía alguna macana y te levantaban en peso. ¿Te acordás por qué dejaste de trabajar ahí? Porque me habían ofrecido, ya era adolescente, me habían ofrecido un lugar diferente por más plata. De ahí fui a trabajar a una casa que eran mayoristas y fabricantes de telas, en Congreso. Me fui de ahí para trabajar también. Siempre que me iba en esa época de un trabajo era para ganar más plata, para otro tipo de realización o ganar mejor, porque en definitiva había estudiado nada más que el secundario y no daba para otra cosa porque seguir trabajando. Pasé por varios lugares hasta que en una oportunidad empecé a trabajar en el colectivo, en la línea 85 acá en Quilmes. ¿Cómo empezaste ahí? Tenía un cuñado que trabajaba en la línea y un día me muestra su recibo de sueldo y bueno, me decido a ir a trabajar, a practicar. Me preguntó si sabía manejar, fui, hice la prueba, no sabía manejar muy bien, pero tuve que practicar un mes y a partir de allí empecé a trabajar. O sea, practiqué un mes en los cuales rompí muchos espejos, pasamanos, hasta un día rompí los 2 espejos y los 2 pasamanos a la vez, que me querían echar. Pero bueno, fue parte del aprendizaje. No, porque después trabajé un tiempo en el 85. ¿Te acordás cómo eran las condiciones de trabajo ahí? También bastante primitivas, o sea, como toda línea, los colectivos eran muy viejos. No era una cosa muy buena, pero en ese momento cuando nosotros empezamos a trabajar todavía estaba la época de la dictadura, no se podía reclamar demasiado. A pesar de eso, un grupo de nosotros formamos una comisión interna y empezamos a trabajar en eso durante un tiempo. En aquella época, me acuerdo, nos tuvimos que esconder un tiempito en el obispado de Quilmes, que nos protegió Monseñor Nova, porque había gente que decía que éramos terroristas del trabajo. En su momento, cuando empezamos a hacer reclamos más duros, o sea, de condiciones de trabajo, de seguridad, no teníamos baños en las cabeceras, era bastante feo el tema de trabajar, porque había cabeceras que no, como Villa España, por ejemplo, que parábamos en una estación de tren y no había baño, no había lugar donde tomar un café o nada. Hacía frío, te tenías que quedar arriba del colectivo. Bueno, todo eso empezamos a reclamarlo. Eso hizo que muchos, tanto del empresariado como de la Cámara de Empresarios de la Provincia de Buenos Aires, dijeran: estos tipos que quieren, que buscan. En principio nos llamaron zurditos. Después, cuando veían que iba fea, más fuerte la cosa, nos emparentaron con los terroristas de la época de la dictadura. Y cuando ya vino la democracia, tuvimos la primera elección de delegado, que éramos 600 y pico de personas que trabajamos allí. Formamos una sola lista y fuimos delegados por mandato y teníamos ya una conexión con UTA. Y en principio allí tuvimos muchos conflictos. O sea, el conflicto era, la empresa estaba acostumbrada
a sancionar y a hacer lo que se le daba la gana con cualquier trabajador. Y nosotros, con nuestro poco aprendizaje, íbamos realmente a defenderlos. De hecho, cuando recién nos iniciamos en el cuerpo de delegados y nos recibió la empresa, lo primero que quiso hacer fue sobornarnos, diciéndonos que los compañeros reales eran ellos y no los que nos habían votado a nosotros. Ese día me fui de la reunión. No se permitía o no nos permitíamos nosotros jugar a media agua, para uno o para otro. Nosotros éramos gente elegida por nuestros compañeros. Si bien muchos pensaban en aquella época que el empresario era el enemigo, nosotros no pensábamos de la misma manera, pero tampoco eran de los nuestros. Fuimos la delegación sur de UTA fue el primer gremio que le hizo un paro a Menem. Tuvimos un problema de un aumento que fue absorbido por alguna maniobra rara del contable de los empresarios, y todo el mundo se sublevó y fue a la delegación sur de UTA y en Avellaneda, y en ese momento estábamos 3 personas del cuerpo de delegados nuestro, gente del gremio, de la delegación, y de repente se nos aparecieron 100 y pico de tipos, de un montón de líneas, entre las cuales estaba el Halcón A17, que eran una casta de carneros. Son tipos que vinieron a reclamar algo que estaba bien reclamarlo, pero jamás habían parado por nadie. No sabían lo que era un paro, pero ellos trabajaban los paros. Carnero es trabajar un paro. Y nos apretaron contra la pared porque no se había dado el aumento. En ese momento recién empezaba, era muy joven el gobierno de Menem. Y bueno, hubo que pararse y gritar en el salón a ver qué es lo que hacíamos. Y entonces les dijimos, bueno, si tienen tanto huevo, si se animan a ir a cortar los puentes, vamos y lo cortamos. Pero ustedes a la cabeza, nos dijeron. Bueno, nosotros vamos a la cabeza, pero ustedes se encargan de cortar los colectivos de ustedes. Eso fue para la 17, la 22, el Halcón, la Blanco. Y bueno, vinieron con nosotros. Obviamente que, hablando mal, se cagaron. Tuvimos que, en mi caso, a mí me tocó el puente Porredón. Crucé 2 o 3 colectivos de la 17, tiré boleteras de los del Halcón, me quedaron los dedos, las manos quemadas de desinflar gomas y de los gomazos de la policía. De allí hicimos una manifestación obligando a muchos de los que estaban ahí a la Plaza de Mayo. Fuimos a Plaza de Mayo, éramos 50 tipos, hicimos un despelote bárbaro. De allí volvimos, estuvimos un tiempo largo y bueno, se nos unieron un montón de líneas de la parte de Lanús, Lomas. Tuvimos la zona sur prácticamente parada durante 7 días. Hicimos una sentada enfrente de la Plaza de Avellaneda, nos martillaron las armas a los que éramos cabecillas del tema varias veces en el pecho, en la cara, la policía, para hacernos salir. No lo lograron. Me acuerdo que los canales de televisión decían que era un paro salvaje de la UTA y obligamos a los dirigentes de UTA a bajar y a apoyarnos, porque no era la idea. Y a partir de ahí fuimos un grupo de delegados bastante emblemático. Y bueno, se llegó a un acuerdo de que nos pagaran que era un 17% y que se había absorbido por no sé qué cuestiones. Y finalmente lo dieron. Llegando fin de año, la resolución que toman después de varias reuniones bastante ásperas en la Subsecretaría de Trabajo, resuelve la empresa despedir a todo el cuerpo de delegados. Y 2 o 3 activistas más que no lo querían. También fue bastante bravo,
se quedó parada la línea durante 2 o 3 días, no sabían qué hacer y llegó un momento que la última reunión que tuvimos en su Secretaría de Trabajo, ya muchos de los muchachos, ya había habido un gran desgaste y volvían a trabajar, y el día que se resolvía el tema, si nos dejaban a nosotros despedidos o no, se resolvía en la Subsecretaría de Trabajo. Fuimos a la Subsecretaría y cuando salimos de allí, que todavía no sabíamos cuál era la resolución, desde más o menos Sarandí hasta la empresa que estaba en Villa Domínico, era toda una fila de colectivos de la línea 98 que nos estaban esperando, que fue una emoción enorme porque fue espontáneo. Paró la línea para saber qué pasaba con el cuerpo delegado. A todo eso, nosotros ya ahí ya habíamos tenido una reelección, había pasado un par de años de aquel conflicto que te conté antes. Y nos reincorporaron, menos a 2 compañeros que no pudimos bajo ningún punto hacer que los reincorporaran. ¿Alguna vez pensaste que yo iba a terminar estudiando acá? No, nunca me imaginé, porque tampoco me imaginé jamás que esto iba a terminar siendo una universidad. O sea, uno veía en aquella época un laboratorio de una empresa, si bien era estatal, tan grande, que trabajaba tanta gente, que después fue verlo abandonado, triste. Se barajaron muchas cosas que iba a hacer esto, que lo iban a tirar abajo. No, nunca me imaginé.